A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 1 de junio del año 2026. Vamos a ver. El título del editorial de hoy es el siguiente. ¿Tiene idea de lo que le espera? Repito, ¿tiene idea de lo que le espera? Y debo decir que este título lo puse desde temprano por la mañana, de tal manera que la declaración o esas palabras de Donald Trump no las conocía, sino hasta hace poquito antes de empezar este ejercicio de comunicación. Lo que dije ahí en esta pregunta, ¿tiene idea de lo que le espera? El presidente Trump parece que me escuchó y está planteando, dice, bueno, son delincuentes defendiendo a delincuentes. Está dicho todo. Las consecuencias vendrán y no tardará mucho. El caso del general en retiro, el general Mérida, que llega y en creo que 15, 20 minutos se desahogó la diligencia y la juez dijo, las pruebas son abundantes y contundentes. Duro y a la cabeza, pues. De tal manera, pues, que el general en retiro, el general Mérida, general brigadier, pues creo que va a ser muy útil en estos procesos que se van a presentar. En ese sentido, pues, ¿tiene idea de lo que le espera? Evidentemente me refiero a la anticientífica. Vamos a ver. He leído con mucho detenimiento su discurso. Me negué a escuchar o a ver pedacitos de su intervención ahí en el Monumento a la Revolución. Simplemente ya me tiene harto su sonsonete, su voz de retrasada, que a veces hasta lo exagera, ¿verdad? No necesita mucho esfuerzo, ¿verdad? Entonces dije, mejor voy a leerlo. He leído 2 veces su discurso y ahorita vamos a entrar a eso. En torno a esta situación de ayer y en congruencia con lo planteado por el presidente Trump, yo pregunto también, Rocha y los suyos, y no son solo estos 9 más Rocha, los 10, sino una cauda interminable casi de funcionarios, de gobernantes, de legisladores, etcétera. Rocha y los suyos valen más que el país. Es decir, ante lo que estamos viendo la conducta de la anticientífica, tal parece que ella parece estar al servicio o que hubiese sido elegida para servirle a los delincuentes, como fue el caso del Bulto. Cuando el Bulto dijo abrazos, no balazos, se fregó el asunto. En ese momento, y esto se vio coronado por otras frases, los delincuentes también son seres humanos que merecen respeto, etcétera, etcétera. Y hoy la anticientífica está poniendo por encima de los intereses del país, por encima de la Constitución y las leyes que de ella se derivan, está poniendo a Rocha, a sus cómplices y a la gran cauda de funcionarios cómplices del narcotráfico y de otras formas delictivas, otras conductas delictivas. Aquí la pregunta a ella, ¿vale la pena eso? Usted, señora, cuando rindió la protesta de ley, asumió un compromiso que es el compromiso más alto que un mexicano podría adquirir. Y usted lo adquirió ese compromiso de manera voluntaria, defender la Constitución y las leyes que de ella emanen. Y dijo más, que si no lo hiciere así, el pueblo se lo demande. Es decir, usted de manera voluntaria, apegándose a lo que su titiritero y protector
la cuidó durante varios años, usted quería ser presidente. Tenía esa ambición desmedida a sabiendas de que no reúne usted los requisitos más elementales para hacerlo. Y de repente resulta que cambia el país y su futuro por defender a un grupo de sinvergüenzas, delincuentes peligrosos, no solo para México, sino también para Estados Unidos. Tanto le debe al titiritero que la ha llevado desde hace muchos años hasta la primera magistratura de este país. Es tal su falta de dignidad y su cobardía para culiempinarse ante él, para dejar de lado al país y sin importarle que se vaya por el caño el país y su economía, pero usted defiende a los delincuentes. Vale la pena lo que está haciendo. ¿Acaso piensa que sus familiares o su familia en términos generales le van a reconocer eso? ¿No piensa usted que mañana o pasado le vayan a reclamar o algún nieto dijo, ay, aquí está mi nieto, salió usted por ahí en un video, que dentro de 10, 15, 20 años su nieto le reclame su conducta actual? Ahora bien, su señora madre, en una entrevista de esas que se pagan y se pagan bien, no por ella, evidentemente por la presidencia de la República, a esta señora o señorita, no lo sé si esté casada, ella, el que entendió, entendió, en el canal 11, una de apellido alemán, la entrevista, y hay una entrevista, una respuesta que usted dio, es que ella tenía una carrera brillante en la actividad científica. ¿No le da pena, no te da pena, Ani, haber hecho esa afirmación excesiva y mentirosa en relación con tu hija? Porque tú sabes perfectamente de toda la vida que es una mujer de grandes limitaciones intelectuales. Lo sabes. No puedes, una madre no puede ignorar las cualidades, las cosas positivas, pero también las limitaciones de sus hijos. ¿Tendrás algo que decir hoy en relación con este desastre que ha causado esta señora? Desastre el que le causó el bulto y que ella lo ha profundizado. ¿Qué pensarán sus hermanos? ¿Serán igual de cínicos y sinvergüenzas como ella, como la anticientífica? ¿O han marcado distancia con ella y decir, no, yo no soy tan cochi como esta? El hecho es que esta familia, que tiene una historia interesante en la cuestión del ámbito familiar, pues yo no sé si vaya a durar el encargo, 6 años, o salga de una manera vergonzosa antes de, pero el hecho es que la anticientífica Claudia Sheinbaum, una vez que deje la presidencia, ahorita, mañana, pasado o de aquí a 4 años y pico, se tendría que ir del país. Donde se presente en público sería abuchada e insultada al tiempo. Ahora bien, a estas alturas del partido, se justifica el rollo soberanista. Ya he comentado yo que este rollo de la defensa de la soberanía y que esto es un concepto y una estrategia o una posición política que encuadra más bien en el siglo XIX todavía, cuando las potencias imperiales todavía tenían aquellas ansias de controlar territorio. Pero a medida que ese capitalismo en su primera etapa va modernizándose y surge la etapa ya del imperialismo, ya no necesita dominar territorios. Es más, no les conviene controlar territorio. Lo que les conviene es controlar mercados con sus mercancías, con su capital, etcétera, etcétera.
De tal manera que ese rollo soberanista a ultranza pierde poco a poco sentido y lógica. De tal manera, pues, que yo no sé cuántos gobiernos hoy en el planeta manejen con tanto celo y diría, para no decir con tanta idiotez, el rollo soberanista como lo hace la anticientífica. Bueno, ni López se atrevió a tanto, ni López el bulto se atrevió a tanto. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Yo no sé de dónde sacan eso de que los Estados Unidos quieren controlar a México y decir, ¿de dónde sacan eso? Bastantes broncas tienen ellos con 350, 300 millones de habitantes, conflictos con Rusia, con China, para luego meterse a un berenjenal como sería México. Señores, sean más objetivos. Estos chairos alrededor de la presidencia de la República, pues deberían correrlos y seleccionar otros más capaces, porque estos, particularmente estos cómicos devenidos en analistas de quinta, que están en el canal 11 y salen en el 14 y el 22, hay uno de estos cómicos pretendidamente cómicos, que son un hígado, que su único distintivo es que se arregló la dentadura. Este es un hombre que hace 15, 20 años tenía unos dientes horribles, chuecos todos, y ahora parejito, se compuso. Es lo único relevante de esta persona. Y ahí están con el otro, y acá, y por esto, y acá. Y dice uno, señores, ¿qué no están conscientes de que se les va a acabar? Y decía del rollo soberanista, ¿quién en su sano juicio puede pensar que los Estados Unidos se van a querer meter aquí en México? Si en Venezuela, que es un país mucho más pequeño que el nuestro, en superficie y en población, han preferido, después de haber cometido errores en Afganistán, en Vietnam, etcétera, etcétera, en Irak, dicen, no, yo no necesito, mejor busco quien pueda hacer mi trabajo, que es lo que están haciendo en Venezuela. En Irán todavía no está totalmente resuelto esto, y en Cuba habrá una situación más o menos similar. Meterse aquí en México, señores, busquen un rollo más creíble que esa estupidez. Pero el rollo soberanista no tiene eco ahorita. Díganme ustedes, por favor, olvídense de Estados Unidos. Vamos a pensar que hay en el mundo, en el planeta, 10 países que podrían llamarse potencias económico-políticas. Díganme cuál de esas está interesada ahorita en ocupar territorio en África, en Asia o en América Latina. Nómbrenlos. Y se darán cuenta en ese intento fútil que no hay. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa donde ya eso no es necesario. Estamos en la etapa del capitalismo avanzado, donde lo que importa es el capital y los mercados. Así de sencillo. Revisen ustedes el caso de la industria de la exportación mexicana, que exportamos a Estados Unidos 400,000 millones de dólares, para poner un número fácil. Pregúntense, va a estar difícil, que son muy brutos ustedes, muy ignorantes, toda esa bola de chairos, pero pregúntese cuánto de ese monto es resultado de importar insumos o ensambles y subensambles que vienen de los Estados Unidos fundamentalmente, se incorporan aquí a un automóvil o lo que sea, y luego se exporta el producto terminado. Entonces, resulta que una buena parte de esas exportaciones es el producto terminado al que le estamos incorporando aquellos insumos importados. ¿Y cómo se considera este vehículo dentro de las exportaciones? Pues no sé, $30,000 o lo que sea. Pero no son, vamos a decir, esa materia prima, esos insumos, fiscalmente no entran a México. Pero acá Marcelo y que los récords y una bola de babosadas que dice él,
porque tampoco sabe economía, Marcelo. Tampoco sabe, entre muchas otras cosas, que ignora, ¿verdad? En esas condiciones, pues, los Estados Unidos no necesitan estar en México para controlar la economía mexicana. 60% de las gasolinas que consumimos en México provienen de Estados Unidos. El 70-75% del gas natural que importamos, del que importamos el 75%, proviene de Estados Unidos. Nuestras exportaciones, el 83-84% van a los Estados Unidos. ¿Y van a necesitar venir aquí? No, señores, las 2/3 partes de la inversión extranjera directa en los últimos 30 o 40 años ha provenido de los Estados Unidos. Entonces, ¿de dónde sacan eso de que quieren dominar aquí y eso? ¿De dónde? Dejen de lado esa estulticia, esa estupidez que los caracteriza. El mundo ha cambiado, señores. El mundo ha cambiado. Les guste a ustedes o no, ha cambiado el mundo. Ahora, ¿qué busca esta mujer entonces? Al repetir algo que no tiene sentido ni lógica hoy. ¿Qué busca? Apantallar o presionar o intentar evitar que los Estados Unidos insistan en llevarse y someterlos a la justicia en Estados Unidos a varias decenas de grandes capos ligados con el poder político. Que ahorita es difícil distinguir entre, a ver, ¿quién es más delincuente? ¿Mario Delgado, Rochamoya o alguien del cártel Jalisco o del otro? ¿Quién? Pues es difícil saberlo, no hay una frontera que los separe, pues, porque están en el mismo terreno. ¿Qué diferencia hay entre el guachicolero Adán Augusto López y los funcionarios cómplices en Pemex? Pues ninguna. Pertenecen a la misma banda, pues. Entonces, ¿qué hace la anticientífica? Intentar detener lo inevitable. ¿Por qué? Porque ella se ha visto beneficiada de esa corriente de flujo de efectivo. En esas condiciones, pues, se entiende lo que llamó Trump ese celo. Son delincuentes defendiendo a delincuentes. No hay otra explicación. Diga lo que diga Viridiana Ríos y los otros. O sea, señores, no hay que buscarle chichis a las culebras. No tienen. No son mamíferos. Son reptiles. Son ofidios. Es como aquellos que piden en el Starbucks un café con leche de almendras. Dice, ahora resulta que un árbol es un mamífero. No, señores, no es así, ¿verdad? Pero bueno, ahora, la clientela de ellos, la clientela de la anticientífica y de toda esta runfla de sinvergüenzas, entiende lo que plantean. ¿Están convencidos en verdad de que cuando hablan de defendemos la soberanía y este país, la gente que está ahí acarreada entiende esas palabras, esos rollos? No, señores, no se equivoquen. Esa gente que acarrean ustedes, por desgracia, es lo más atrasado entre los atrasados de este país. ¿Y por qué van ahí? Por el dinero, las migajas, los compromisos que tienen con ustedes. Pasando lista. Ahí están las fotos, están los videos. No de aquí, también en todo el país, hombre. Sí, señores, lo que no entienden ustedes es que el mundo cambió y México, aunque se nieguen a aceptarlo, ya cambió también. Y eso implica
cambiar de lenguaje, cambiar de modos de hacer política, cambiar de discurso. Cuando yo veo los pleitos estos en la Cámara de Diputados y en el Senado y luego en diputados, ¿qué traes? Y ponle acá y órale, y aviéntate. Señores, no estamos en los años 60 o 70. Estamos en el tercer decenio del siglo XXI. Pero no lo entienden. Y debo decir que no lo entienden todos los partidos. Cuando ve uno a un coordinador de una de las fracciones, que si bien en número es pequeña, pero es histórica, gritarle a otro en el recinto, eres un narco, cabrón. Y dice uno, ¿no encontró otro argumento mejor para señalarle a ese colega legislador? No voy a decir el nombre porque luego un amigo que tengo me regaña, me dice, esa persona que es muy fregón y todo eso. Entonces, no diré su nombre, pues. Pero él sabe a quién me refiero. Es decir, esos modos de hacer política se ven mal. Por eso los jóvenes, y cuando digo jóvenes incluyo a los menores de 40 años, por eso rechazan participar en política. Por eso rechazan militar en un partido político. Por eso desprecian a personajes de la política. ¿Por qué? Porque la conducta de los políticos ha llevado a esas decenas de millones de mexicanos a decir, con esos ni a la esquina. Es muy difícil entender eso. No, el problema es que toda esa clase política se niega a cambiar. Miren, he estado clavado en la lectura de obras que me parecen importantes. Un muy buen amigo, un gran intelectual y estudioso, Luis Farías Mackay, escribió este libro que aquí he recomendado, ¿Cómo llegamos aquí? Este es un libro, no se sienta amenazado por el número de páginas. Es un libro no solo bien escrito, sino con una visión interesante. Toma él como punto de partida el 68. Es decir, lo que sucedió en el 68 es casi un parteaguas, vamos a ponerlo así. A partir de ahí, muchas cosas que eran dadas por descontadas en los años anteriores se fueron por el caño. A partir de ahí inicia la formación de un nuevo México políticamente hablando. Y lo que hoy somos es resultado de esos, vamos a decir, 70, 55, 56 años. De ese medio siglo es lo que estamos viendo hoy. Si usted leyera este libro de Luis Farías, se llama ¿Cómo llegamos aquí?, que se lo recomiendo ampliamente. Y no importa que batalle para leerlo, haga un esfuerzo, vale mucho la pena. Estaríamos entonces ante esta situación. Sabríamos cómo llegamos hasta aquí, porque el recuento que hace él de esos 50 años es increíble. Pero ¿qué es lo que sucede con nuestra clase política? Que aquí se quedan y empiezan a repetir clichés, consignas, como si estuvieran en los años 80, 90 ahí. Y pretenden cambiar y esto y que el otro, pero para quedarse en el mismo punto, sin entender que debemos conocer por qué llegamos hasta aquí y qué es lo que tendríamos que hacer a partir de aquí para salir de este nudo gordiano en el que estamos. Es decir, es importante saber por qué llegamos hasta aquí, pero más lo es saber, entender cómo vamos a salir de aquí. ¿Cómo le vamos a hacer para dejar atrás estos 50, 55 años de una forma de hacer política? Hay ingenuos que piensan
que con los que están, que fueron los que nos llevaron a esta situación, son los que van a hacer que salgamos de esta situación imposible, señores. Así como hubo un recambio allá en 70, 80, etcétera, así tiene que haber un recambio a partir de ahora. Hay un México mucho más preparado hoy e insistimos en llevar a las cámaras a los salgados macedonios, a los estos, a los otros. Dice, señores, estos fueron los que nos llevaron a esta situación. Y ahora resulta que por arte de magia ellos son los que nos van a sacar de aquí. Pero ¿cómo? Si esos señores se enriquecieron como cresos, como jeques, ¿ustedes piensan que les conviene a esas personas cambiar el estado de cosas que los ha hecho increíblemente multimillonarios en la total impunidad? No, señores. Por eso es importante el recambio general en los partidos. Por eso es importante el recambio generacional en las cámaras, en las presidencias municipales. ¿Por qué? Porque deben de llegar personas que se atrevan a hacer lo que se debe hacer. Porque muchos saben lo que hay que hacer, pero no se atreven por cobardía, por corrupción, por oportunismo, por lo que quieran. Pero este país no va a salir de este marasmo en el que estamos con los mismos. No vamos a salir, por más fregones que sean y que experiencia, rásquenles tantito y vayan al registro público de la propiedad de los estados donde son originarios y se van a ir para atrás. Empresas, propiedades, terrenos, etcétera, inversiones, etcétera, etcétera. Esos son los que nos pusieron en las condiciones actuales. Esos son los que hicieron posible la connivencia y la cooperación con los grupos de delincuentes. ¿Ustedes piensan que esos van a combatir con toda la fuerza del Estado? No, hombre. Si el secretario de la Defensa y el de la Marina ahí estaban modositos, sentados, como si fueran militantes de Morena. Y luego el Madaleno, ahí estaba también sentado. No sé quién le limpió los zapatos ahí de los empleados que tiene, ¿verdad? Pero esas personas no entienden la separación de poderes y las realidades. ¿Qué tiene que hacer un secretario de la Defensa y un secretario de la Marina si su lealtad no es hacia un partido, hacia una presidente, es hacia la Constitución? Y el otro, el Madaleno, ahí, no. Por eso les digo, esos son los que nos tienen en esta situación. Por eso tenemos que abrirnos, tenemos que exigirles a los partidos que se abran, que busquen gente nueva. Porque la explicación, bueno, es que no les gusta la política. Sí, a los que están sí les gusta la política, ¿verdad? Pero para robar, para enriquecerse, para eso les gusta la política. Estamos entonces ante una situación compleja y difícil. De ahí que se vea que no hay una solución civilizada, sino esto tiene que tronar. No hay otra salida. ¿Por qué? Porque los que están, los que nos llevaron a esta situación, no van a permitir en modo alguno que lleguen otros y los desplacen y posteriormente los exhiban como los responsables de la situación a que ha llegado este país y que a muchos de ellos los metan al bote. Es creíble, por ejemplo, es creíble cuando un político dice, no he tomado un solo centavo del erario en mi carrera política. ¿Es creíble eso? ¿Nos es dable tomar como axioma esas palabras? No. No. ¿Por qué? Porque es cuestión de ver cómo vive, pues. Cómo vive el otro, cómo vive acá, el de allá y el de más allá. Por eso repito, señores, sabemos cómo y por qué llegamos hasta aquí, pero ahora la tarea más difícil es
¿Cómo vamos a salir de aquí para sentar las bases de un mejor futuro? De un México moderno, de un México donde realmente se maneje como valor la, la productividad, la transparencia, la honradez en el uso de los recursos públicos. Tomar medidas dolorosas, impopulares, pero imperativas. Estos que están ahí no lo van a hacer. ¿Ustedes piensan que van a enfrentar el problema de Pemex o el de CFE? El del sector salud, el del sector educación. Vean cómo los traen los de la CENTE ahí, pero los traen como perico a toallazos. Sí, sí, señores. Es una ilusión pensar que estos, que son los que han hecho desde el 92, más de 30 años, una alianza non santa con la CENTE, con la sección 22, que ahora resulta que van a combatirla. Esa, no, hombre, no seamos ingenuos, por no decir más feo. Por eso repito, hay que entender cómo y por qué llegamos hasta aquí, a este punto. Y luego de ahí analizar las cosas y tomar decisiones rupturistas para salir de esto y empezar en los próximos 40, 50 años a construir un nuevo país. No hay de otra. ¿Acaso aquellos que participaron en la docena trágica con Echeverría y López Portillo nos van a dar lecciones de lo que hay que hacer ahorita? ¿Acaso aquellos que se enriquecieron con el bulto en los 5 años, 10 meses, nos van a decir cómo hay que combatir la corrupción? ¿En serio? El Bañagatos y el otro pervertido de Villamil nos van a decir cómo se deben manejar las comunicaciones del Estado mexicano. Así de sencillo, señores. Por eso, cuando leo 2 veces con detenimiento el discurso de esta mujer, la verdad es que digo, ¿cómo pudo México haber puesto en esa posición a una persona tan demagoga, tan ignorante y tan arrastrada y servil ante un cacique pueblerino como el Bulto? No lo concibo, salvo que su compromiso, su complicidad con aquel sea más que evidente. Hoy estamos viendo cosas como esta. En una mañanera, esta señora planteó, ahora les voy a dar 12 buenas noticias. Habría sido mejor que no dijere algo en torno a esas 12 buenas noticias. Pero primero aparece una analista respetada en el ambiente, Valeria Moy. Aquí está. 12 buenas noticias de la economía mexicana en contexto. Miren, la verdad es que leí y releí esta colaboración de Valeria en el periódico El País. Qué forma de querer acomodarse y no decir o no atreverse y quedar en la corrección política. Es mucho más valioso este artículo del doctor Jorge Chávez Presa en este medio reciente, La Aurora de México. Negar la realidad sale caro. México necesita de un diagnóstico honesto. Quizá lo que quiso decir él es un diagnóstico honrado intelectualmente, pero en México, por desgracia, muchas personas no entienden la diferencia entre la honestidad y la honradez. Pero qué lamentable, pues, que una analista como Valeria Moy caiga en esas cosas. Digo, ya no mencionamos a esta payasada de análisis que hace Valeria Moy. Digo, la verdad es que lo de hoy en Milenio, qué bárbaro, es una falta de respeto al intelecto. Pero en fin. Y luego también ahí escribió Gerardo Esquivel que no haya cómo quedar y regresar otra vez al pandero.
después de haber probado las mieles como subsecretario de Hacienda y como subgobernador de Banco de México. Ahí está encerrado en un cubículo en el Colegio de México. Es que el poder, y con estos, a los que le sirven, los tratan muy bien. Y Gerardito pues debe de estar queriendo volver a... No, lo de hoy en Milenio del doctor Esquivel es de dar vergüenza, ¿no? Pero en fin, cada quien, como dice un buen amigo, lo que tiene que hacer algunas personas para tragar. Hemos llegado a un nivel de corrupción tal donde la gente es capaz de las peores indignidades con tal de enriquecerse en el menor tiempo posible y la total impunidad. Ahora bien, ahorita que mencioné, con estos que están en la política, etcétera, ¿vamos a cambiar esto? No, señores. Pero hay otro segmento también en la sociedad que se han enriquecido y viven en una comodidad arabesca. Ustedes tampoco quieren que cambie. Ustedes piensan que los slimes y los otros y por acá y más allá, quieren, no. Entonces, no es solo los integrantes de la clase política, sino hay personas que en algunos casos producto de su trabajo, pero en otros en connivencia con funcionarios obteniendo privilegios, contratos, y esos acá adoptan posiciones que parecen opositores, pero no es así. Este país, por eso, está condenado a que truene esto, porque no hay un grupo sólido, fuerte, con visión clara de que debemos dejar a estos grupos que nos llevaron hasta aquí y empezar a construir un camino nuevo. Romper con esta podredumbre, con esta corrupción. Pero no hay forma, pues. Personas que quizá en su juventud fueron deseosas de un cambio y los sueños que teníamos allá en los 60 y hoy andan en pos de una chambita ahí en una secretaría y eso. Bueno, cada quien, pues, cada quien sabe lo que tiene que hacer y por qué tiene que hacerlo. Señores, pues, a prepararse para lo peor de lo peor. Porque como dijo el presidente Trump hoy por la mañana, son delincuentes defendiendo a delincuentes. Nunca antes, mejor dicho y mejor descrito, la situación que hoy tenemos. Señores, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel. Espero haber sido claro particularmente en esto que se refiere a la era que empezó en el 69 o 70, vamos a decir, 12 años de la docena trágica, después vinieron los años de vacas flacas con el presidente Miguel de la Madrid, luego vino la cosa modernista, rupturista con el pasado, pero luego con el famoso error de diciembre, ahí se detuvo eso, vino el presidente Zedillo, logró recuperar la economía, pero el mal estaba hecho. Y luego vinieron 12 años del PAN y 6 años más del PRI. Y esencialmente, ¿ante qué estuvimos? Ante más de lo mismo. Llegan 5 años, 10 meses del bulto y ahora el periodo de esta señora, y lo único que se está haciendo es tratando de pintar, de defender, de darle ser y polish a ese vehículo que es la situación a la que ese grupo, esa clase política nos ha colocado, en donde nos ha colocado. Aquí termina pues la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 1 de junio del año 2026.